Posible, no, ya llueve. ¿Cómo estás, Fer? Bueno, ¿dónde está nuestro tema? Tal, Fer, te voy a guardar. Dale, te espero, Fer. Ay, perdón, Fer. Estoy resfriadísima y nada. Hola, Fer. ¿Cómo estás, Fer? Hola, profe, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, bien, ¿Cómo te va? de lujo. Qué suerte. Ahora tenemos que entrar así vía la plataforma. Está lentísima, como que todo el mundo ya tiene que dar clases así, entonces, qué puta. ¿Pudiste sí que entrar? Sí, ingresó rápido relativamente. Qué suerte, relativamente, ¿verdad? Bueno, Fer, vamos a hablar hoy sobre esta unidad. Un ratito hoy. ¿Te aparece ya vos, verdad, en la pantalla? Me parece. Muy bien. ¿Cómo estás con tus tareas, Fer? Bien, profe, ya pude avanzar bastante. Bueno, dale, papá, mira que sin darnos cuenta ya vamos a estar en examen final, así que metele este mes pata, dale, papá. Profe, te quería consultar respecto a nuestros trabajos prácticos. ¿Desde Sí, cuándo vamos a estar disponibles? yo este fin de semana ya te habilito todito, todas las 3 unidades que faltan y el trabajo práctico, así vos ya vas haciendo con tiempo, Ok, perfecto, ¿sí? perfecto. Bueno, mi rey. Después del examen parcial 2 pues se habilita toda esa parte. Es una nueva etapa, ¿ok? Bueno, vamos a hablar un poquitito, Fer, sobre la privacidad en Internet. Otra cosa, Fer, mañana nos encontramos 4:30, 5. 5, me queda mejor. Dale, genial. Entonces mañana a las 5 estamos hablando.
Vamos a hablar sobre la privacidad en Internet, ¿verdad? La privacidad es una de las principales preocupaciones de los usuarios en la era digital, ¿verdad? La circulación de datos personales en Internet da lugar a fenómenos como el spam, el phishing, ¿verdad? Pueden poner en riesgo toda la información personal del internauta. Entonces es importante que nosotros toquemos cuando hablamos del e-commerce, tenemos que hablar sobre esta parte, ¿verdad? La seguridad, la privacidad digital. Es bastante vidrioso. Contame un poquitito, Fer, dentro del área en el que vos te desarrollas. ¿Ya tuviste alguna experiencia al respecto? En realidad nosotros cuidamos bastante, más que en el masivo, en el corporativo lo cuidamos bastante y netamente tratamos con personas autorizadas. Nosotros no brindamos ni siquiera tomamos llamadas de personas que no estén autorizadas en el sistema. Pero lo que sí ya pasó fue que una persona X, o sea, una persona autorizada que ya no formaba parte de la empresa, retiró equipos a nombre de la empresa. O sea que estaba un Y poco débil al final su seguridad, ¿verdad? en realidad no informaron, la empresa no informó que ese usuario ya no formaba parte, o si no Claro, nosotros damos de baja en el sistema. exactamente. O sea, no vino de afuera el peligro, sino de adentro, ¿verdad? Pero qué Así mismo. importante es tener actualizado, ¿verdad, Fer? Gracias por compartir. Y realmente así es, ¿verdad? La privacidad digital es un derecho prácticamente de los usuarios de sitio web. Entonces, porque ellos pues proporcionan sus datos personales y ellos dicen, ¿verdad? Con quiénes quieren compartir y con quiénes no, ¿verdad? Entonces, es importante y hoy en día, es inclusive, Fer, es un reto, ¿verdad? Es un reto el tema de la seguridad, ¿verdad? De la privacidad, ¿verdad? Porque Internet abre puertas que eran inimaginables, ¿verdad? Nos plantea retos a las empresas, a los usuarios, ¿verdad? Entrar en una red hoy en día es prácticamente sinónimo, ¿verdad? Podemos decir que de, de preocupaciones actuales, ¿verdad? Hoy en día se puede perder el control de los datos personales. O sea, ¿qué hacemos si hoy mismo se nos pierde el teléfono, por ejemplo? Está todo ahí, ¿verdad? Las organizaciones entonces se tienen que preocupar de realizar todas las buenas prácticas que garanticen la seguridad de la información de los usuarios, ¿verdad? Especialmente hablamos de la personalización, Fernando, de la experiencia que requiere muchos datos para conocer primero al cliente potencial y luego para mantenerle a nuestro cliente real, ¿verdad? Entonces, como usuario es imprescindible ser consciente de los datos que nosotros damos y de los datos que se van a utilizar, ¿verdad? Al mismo tiempo, si se van a eliminar o se van a quedar perennes en esa base de datos. Entonces, así es donde nosotros podemos decidir si queremos navegar en ese sitio o dejar de hacerlo por políticas, ¿verdad? Entonces en Internet circula una enorme cantidad de información y es muy importante saber qué es la privacidad digital, ¿verdad? ¿Cómo nosotros podemos aumentar la seguridad de nuestros datos en Internet, ¿verdad? Si hablamos del significado, ¿cómo llueve, che? ¿Hacia tu casa llueve? No, profe, aún no. Escucha un poco acá cómo llueve muchísimo. Entonces, perdón, continúo. Comenzamos entonces nosotros viendo hoy, Fer, la privacidad digital. El término se refiere entonces a este derecho de los usuarios a proteger sus datos en la red y decidir qué información, ¿verdad? Entonces, el concepto de privacidad digital es relativamente joven y tiene ciertas características, Fer. ¿Cuáles son? Ahí tenés en el material, si es que puedes ver. Vamos a compartir juntos. Sí. En características de la privacidad digital se define por una serie de características. Se refiere a toda la información de un usuario que circula por Internet
además de datos personales como el nombre, DNI, teléfono, domicilio, etc. Las particularidades de Internet también hacen que la privacidad se refiera a imágenes, videos, correo electrónicos, geolocalización, historial de navegación, IP o cualquier otro dato que permita la identificación de un usuario en la red. No se limita el uso, no se limita al uso de páginas web o redes sociales, sino que también se refiere a la transmisión de datos a través de tiendas online, aplicaciones, servicios de mensajería instantánea, etc. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? A veces nosotros decimos, ay, no, hace tus fotos en las redes, ay, tal cosa, ¿verdad? Y no es solamente eso, la privacidad, ¿verdad? Es qué datos realmente nosotros dejamos en todas esas tiendas online que nos piden nuestros datos, ¿verdad? En la actualidad, por ejemplo, hay una necesidad de las empresas de tener datos, datos, datos y más datos, ¿verdad? Porque quieren hacer su data warehouse, ¿verdad? Su mega base de datos. Ya habíamos hablado de que eso también se vende, ¿verdad? Entonces, acá tenemos otra característica, es la protección. Para poder nosotros recabar estos datos de los usuarios en Internet, se exige una serie de requisitos, ¿verdad? La identidad digital o la huella digital, ¿qué es? Hoy en día se usa muchísimo, ¿verdad? Se define como el rastro de una persona que una persona deja en Internet. Al publicar una foto, al escribir un blog, ¿verdad? Automáticamente ya quedamos forever, ¿verdad? Por los siglos de los siglos ya quedamos nosotros en Internet, ¿verdad? Entonces, todos esos datos personales los videos, los correos, la geolocalización, por ejemplo, ¿verdad? Ahora estaban hablando con el tema de nuestro fiscal querido, ¿verdad? ¿Verdad? Que quiso arrimar por la esposa, que cuando los tipos estos, los sicarios se les perdía, ellos por la ubicación sabían dónde estaban, ¿verdad? Entonces, hay un peligro inminente que a veces nosotros activamos nuestro teléfono y quién más nos está siguiendo, quién más puede saber realmente de nosotros, ¿verdad? Nuestro IP o algún otro dato que permita la identificación de un usuario en la red. Entonces, la privacidad digital no se limita solo a las páginas y a las redes sociales, sino a toda la transmisión de datos que nosotros hacemos, ¿está bien? No podemos olvidarnos ese detalle, ¿verdad? Está relacionado con la intimidad digital y por ello, Fernando, es de que hay una ley que establece que la persona debe tener el control de la información personal que circula en la red. Entonces, hoy en día ya tenemos esa ley a nuestro favor también. Ahora, ¿cómo yo hago para borrar realmente lo que alguna vez yo alcé en la red, ¿verdad? El derecho al olvido. El usuario tiene derecho a solicitar que se le elimine de Internet toda aquella información que no quiere que sea vista, ¿verdad? Famoso, cambiar de novio y qué hace, Dios mío, tener que sacar todito la foto con tu novio, con tu trabajo, con tu grupo, cambiar de partido, cambiar de color. ¿Cuántas cosas nosotros cambiamos? Y como todo se queda documentado en las redes, nosotros tenemos el derecho al olvido, que se borre toda esa parte, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el requisito para proceder a la eliminación, verdad? Es primero que se trate de una información desactualizada, no pertinente o excesiva. Y también hablamos de la protección de datos menores, de los menores, ¿verdad? La edad mínima para que los menores puedan prestar consentimiento para tratar sus datos personales en Internet de 14 años, ¿verdad? También tenemos los testamentos digitales, ¿verdad? Hay familias o herederos, una persona que solicitan que se elimine la información personal del fallecido, siempre y cuando este no lo haya prohibido expresamente en vida. Entonces, esto incluye cualquier tipo de datos, fotos, perfiles de redes, cuentas bancarias, contraseñas de acceso a servicios web. ¿Está bien? Podemos hablar también de la desconexión digital. ¿Qué es la desconexión digital, Fernando? A ver. Desconexión digital. La Acá. privacidad digital, sí. La privacidad digital también llega hasta el ámbito del trabajo. La desconexión digital implica que los trabajadores
no tienen obligación de responder llamadas o correos electrónicos una vez que haya finalizado su horario de trabajo. Ese es un punto importante, ¿verdad? A mí me asustaba, por ejemplo, qué sé yo, si vos sos médico, si vos sos psicólogo, si alguien se suicida o si vos te llamó tu paciente como médico y no le atendiste, ¿verdad? La omisión de auxilio, porque hay una cantidad de cosas, pero también uno pues no puede estar 24/7 ahí disponible para el resto del mundo, ¿verdad? Entonces, está permitida la desconexión digital cuando termina nuestro horario de trabajo. ¿Está bien? Cuando hablamos en cuanto a los proveedores del servicio de Internet, los servicios de Internet, ¿verdad? Los proveedores de servicio tienen que ofrecer el acceso a los usuarios a la red sin ningún tipo de discriminación, ¿verdad? Han de garantizar que el acceso a la red se realice en las máximas condiciones de seguridad, supuestamente, ¿verdad? ¿Cuáles son las ventajas, Fernando, de la privacidad digital? Las ventajas serían aumentar la seguridad de la información y no. Sí, Protege. sí, está bien. Aumentar la seguridad de la información y protege frente a fraudes, ciberataques como hackers o Hackeos. suplantación de identidad. Hackeos o suplantación de identidad. Decidir cuál es nuestra identidad digital, es decir, la imagen que Internet proyecta de nosotros al resto de usuarios. Permitir que solo accedan a nuestros datos aquellos usuarios, empresas o proveedores de servicios a los que hayamos otorgado nuestro consentimiento. Adecuar a nuestro perfil y nuestros intereses los contenidos, productos o servicios que se nos ofrecen, que es más bola por ahí. Realmente. Concienciar cada vez más a la gente sobre la importancia de proteger los datos personales en Internet. Adecuar nuestro, ahí ya le tenemos a Tinder, por ejemplo, ¿verdad? Me río ya. Muy bien, entonces estas son las ventajas y la desventaja, Fer. ¿Con qué desventaja nos encontramos? Las desventajas de la privacidad digital serían: Internet es una red inmensa en la que circula una cantidad ingente de datos. Por tanto, tratar de controlar todo ese flujo de información no es un objetivo realista. Como se suele decir, sería como poner puertas al campo. Exactamente. Imposible, ¿verdad? Entra en conflicto con los intereses de grandes empresas y corporaciones. Muchas de estas compañías tienen un enorme poder y prefieren hacer frente al pago de multas antes que hacer caso a la norma sobre la privacidad que dictan los gobiernos. Claro, por ejemplo. Así mismo. Todavía existe mucha gente que no comprende la importancia de proteger la información digital. Muchas personas siguen aceptando términos y condiciones de uso sin leerlas, porque son Increíble eso, larguísimas. Esper. Increíble. Hasta hoy, bueno, para que nosotros nomás aceptar las cookies con tal de ver la información que queremos, sí, sí, le damos, nos damos, oye, Pepe, ¿verdad? Le damos nomás que sí. Y esos son muchas veces Así, contratos, ¿verdad? Que después terminas pagando. Muy bien, entonces a todas las generaciones pasadas les cuesta adaptarse a estas nuevas exigencias, ¿verdad? Podemos, antes de pasar también a las desventajas, yo quería hablarte de otros beneficios. Primero, la personalización de la experiencia, Fer. Cada cliente es único y nosotros entonces así le tenemos que hacer sentir, ¿verdad? Para conseguir esa cercanía, engagement se le llama, ¿verdad? Entonces tenemos que individualizar el modo de comunicarnos, ¿verdad? Y obtener una información para poder conseguir, porque no es fácil que tu cliente te brinde su información privada, ¿verdad? Después, la mayor atracción al público también. Tenemos que conocer nuestro público. Eso nos va a permitir a nosotros realizar acciones que le llamen su atención, que le puedan atraer, ¿verdad? Y el ahorro de recursos, poner en marcha estrategias a ciegas
¿verdad? Porque a veces puede ser costoso y económico, pero también cuando hablamos en cuestiones de recursos es mejor enfocarnos en ese cliente, ¿verdad, Fer? Los problemas y riesgos con los que nosotros podemos encontrarnos. Muchas veces la publicación de información sensible en Internet puede acarrear diversos problemas relacionados con la privacidad digital, ¿verdad? Por ejemplo, los datos personales. Facilitar la información como el nombre real, el teléfono, el DNI es un gran error, ya que podría dar pie a una suplantación de identidad, que es uno de los ciberdelitos, ¿verdad? El correo electrónico, dejar la dirección de email en cualquier sitio aumenta la posibilidad de recibir gran cantidad de spam o correo no deseado. Muchas veces entramos a nuestro correo y nos olvidamos de cerrar la sesión y ahí sí que en hambre, ¿verdad? A mí mis alumnos a veces se van a la biblioteca a trabajar y no tienen cuenta o algo y entran nomás a ver quién dejó abierto y usan nomás su correo, ¿verdad? Para habilitar ciertas páginas, ciertas librerías, para descarga PDF de algunos libros, ¿verdad? Entonces, eso es un error, ¿verdad? Los datos bancarios también es recomendable que no se deben dar los datos a nadie que no sea de total confianza. Yo, por ejemplo, en esta semana encontré 3 emails. Uno me decía, señora, si no actualiza ahora sus datos, su cuenta será bloqueada de Itaú. Wow. Después de 2 días, le quedan 24 horas para la actualización en este correo y tiene todo con su logo, pero cualquier correo ponen, ¿verdad? Para que yo actualice. Y eso le estaba diciendo a mi papá, le digo, papi, yo no tengo cuenta de Itaú. Evidentemente, estos son ciberdelitos. Pero imagínate a una persona media lento nomás que encuentre ese mensaje que no está acostumbrado, ¿verdad? ¿Qué va a hacer? Automáticamente va a actualizar porque va a pensar, ay, no voy a poder usar mi tarjeta de débito, voy a cobrar, no voy a... Y ahí ya, chau, le comen todo lo que tiene, ¿verdad? Entonces, los datos bancarios no se actualizan, ¿verdad? En línea por lo menos. Luego tenemos la ubicación geográfica, ¿verdad? La dirección del domicilio, ver si estamos en casa, eso pone en riesgo nuestra vivienda, ¿verdad? La fotografía y los videos, tener mucho cuidado, esto ya está muy hablado, ¿verdad? Y hablando más de términos y prácticas concretas, entonces estos serían los principales riesgos. Ahora vamos a ver el phishing, ¿verdad? ¿Dónde se fue? Está en la otra hoja. Tenemos nosotros el phishing. 1. ¿Qué es el phishing, Fer? Acá tenés, abajo. Phishing es un método de abuso informático que consiste en conseguir información confidencial de manera fraudulenta para suplantar la identidad de un usuario. Muy bien. El spam. El spam se define como la recepción masiva de correos electrónicos no deseados. Los virus y troyanos. Son programas que se cuelan en el ordenador del usuario para llevar a cabo acciones no solicitadas, ya sean robo de información, borrando datos, etc. Muy bien. Entonces, estos son los riesgos con que nosotros nos podemos encontrar. Se pueden camuflar dentro del programa, que es lo que ocurre, ¿verdad? Y luego tenemos también el ciberacoso, que hay muchísimo, el ciberbullying o el acoso virtual, que usan el internet o las redes sociales para amenazar, para acosar o chantajear. A veces uno dice, no, a mí no me va a pasar esto, pero increíblemente, Fernando, hay gente de nuestra edad que pasa por este ciberacoso, ¿verdad? Luego tenemos la privacidad de Internet, que es lo que nos dice. El LOPGDD es la normativa que establece las obligaciones de cualquier usuario o empresa para recabar información a través de Internet. Entonces, para cumplir con esta exigencia de la privacidad digital, es necesario aportar cierta información al destinatario. Entonces, ahora vamos a ver algunos requisitos, Fer, que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? En el caso de las páginas web, para cumplir con esta normativa sobre privacidad digital, las páginas web que recaben información personal de usuarios, ¿qué tienen que hacer? Informar sobre su política de privacidad o su política de cookies y su aviso legal, ¿verdad? Luego que tenemos la política de privacidad.
¿Qué es? Es el texto legal que le informa al usuario sobre la forma en el que se le va a tratar a sus datos personales. Supuestamente, ¿verdad? Porque sabemos bien que hay un mercado negro que vende todos esos datos que nosotros colocamos a veces, ¿verdad? Entonces, la política de privacidad, ¿qué se tiene que informar? Primero, la identidad del responsable del tratamiento de datos, ¿verdad? Segundo, la información del usuario que se va a recabar. Luego tenemos la finalidad con la que se va a recabar la información, el periodo durante el cual los datos de los usuarios se van a mantener en la base de datos, ¿verdad? Si estos datos usuarios se van a ceder a terceros o si se produce alguna brecha de seguridad también, ¿verdad? Aquí tenemos nosotros las políticas de cookie, por ejemplo. ¿Qué es lo que nos dice con respecto a las políticas de cookie? Un ratito se me pasó. ¿Qué son los cookies, Fer? Ahí tenemos. Acá tenés, Fer. No te escucho. Disculpame, profe, estaba en mudo, había sido. Las cookies son hablando. sí, son archivos que se instalan en el navegador del usuario para conocer su historial de navegación. Se suele utilizar en marketing para ofrecer contenidos, productos o servicios relacionados con los intereses de los usuarios. Muy bien. Para No poder sé, colocar profe, una cookie, ¿qué? no sé, profe, si el cookie trae luego implantado el celular, pero con solo decir algo ya, Ya en te 2 minutos tira una está con el cookie. cookie. Sí, Así mismo es. Así. ¿Por qué eso? Acá vamos a ver. Porque para poder colocar una cookie en el navegador, ¿qué es necesario? Haber obtenido un consentimiento. ¿Viste? Que te pregunta luego si acepta la cookie, ¿verdad? Entonces, ya no sirve con el consentimiento tácito o por omisión, sino que uno tiene que darle clic ahí, ¿verdad? Por otro lado, la intención de utilizar la cookie del usuario se debe presentar mediante una doble capa informativa, ¿verdad? Una que indica que la web utilizada de cookie es de tercero con un link de la segunda capa en la que se informa detalladamente la finalidad. Ahora, como norma general, Fer, para colocar cualquier cookie es necesario entonces el consentimiento del usuario, ¿verdad? ¿Qué es el aviso legal? El aviso legal es un texto que se incluye en la web siempre y cuando se trate, por ejemplo, de páginas corporativas, ¿verdad? Tu empresa tiene que tener de webs o de blogs, de tiendas online, de portales que ofrezcan la prestación de algún tipo de servicio. El aviso legal generalmente, ¿qué incluye? Tiene cierto tipo de información. Primero, el nombre de la empresa, del usuario, los datos del contacto, el nombre del registro, ¿verdad? Mercantil en caso de haber estado de alta como sociedad, la información sobre autorizaciones administrativas obligatorias obtenidas. Luego tenemos también la privacidad en los correos electrónicos. La normativa actual en cuanto a correo electrónico, ¿verdad? Sobre la protección de sus datos, obliga a incluir un texto legal en los correos, ¿verdad? En todos los casos en los que se comunique información privada o secreto, hay que incluir un aviso o una cláusula de confidencialidad donde yo pueda realmente apelar a la justicia. ¿Por qué? Porque el correo electrónico es otra de las herramientas que puede verse comprometida en la privacidad digital, ¿verdad? Usar una contraseña robusta es la que generalmente nos piden, ¿verdad? Ponerle mayúscula, minúscula, ponerle también un carácter, ¿verdad? Alfanumérico. Mortal es crear tu contraseña hoy en día, ¿verdad? Hay que emplear también un sistema de autentificación de 2 capas si nos permite la herramienta. No facilitar información personal por email. Eliminar sin abrir los correos que nosotros no conocemos su procedencia, ¿verdad? Evitar abrir email sospechoso porque de ahí pueden venir los virus, los troyanos y todo aquello que ya estuvimos hablando, ¿verdad? Hacer backups o copias de seguridad de nuestro correo también es muy importante. La gente no tiene backup generalmente.
Una de las grandes dudas sobre la privacidad digital se refiere al correo electrónico en el trabajo, ¿verdad? Las últimas sentencias establecen ciertos límites. Un jefe no puede acceder al correo personal de un trabajador, pero sí va a poder acceder al correo electrónico corporativo, ¿verdad? Tenemos también, Fernando, aplicaciones móviles y privacidad digital. Entonces, al igual que una página web, cualquier aplicación móvil que obtenga información personal, ¿verdad? Del usuario, tiene que informar sobre ello en un lugar visible. Para descargar, dice, solo aplicaciones oficiales o desde sitios oficiales. Generalmente eso también es lo que se recomienda, ¿verdad? Usar apps como eRule, que permite analizar la seguridad de las apps instaladas, leer la política de privacidad para saber realmente a qué datos nosotros vamos a tener acceso con esa app, repasar la configuración de privacidad, ¿verdad? Desconfiar de aquellas apps que soliciten acceder a contenidos que no son necesarios, eliminar aplicaciones que nosotros ya no usamos, ¿está bien? Luego tenemos, un ratito, ¿cómo vamos a proteger en las redes sociales, Fer, nuestra privacidad? ¿Cómo proteger tu privacidad en las redes sociales? Las redes sociales son unas de las plataformas de Internet más usadas. Hoy en día casi todo el mundo usa Facebook, Twitter o Instagram. Y mucha gente lo hace sin pensar en las consecuencias negativas que estas herramientas podrían traer para su privacidad digital. A continuación te mostramos cómo puedes mantener la seguridad de tus perfiles en redes sociales y evitar que se hagan un uso malintencionado de tus imágenes o datos personales. Facebook. Accede a la configuración de privacidad en Facebook. Desde allí podrás ajustar numerosos parámetros, por ejemplo, quién puede ver tu perfil o tus publicaciones, administrar bloqueos de usuarios, decidir quién puede enviarte solicitudes de amistad, gestionar quién te puede etiquetar o quién puede publicar en tu muro, poner límite de acceso de otras aplicaciones a tu perfil de Facebook, visibilidad de anuncios, elegir si quieres que tu perfil se vea en las búsquedas realizadas fuera de la web, por ejemplo, en motores de búsquedas como Google. Muy Cambiar bien. privacidad de las fotografías. Muy bien, eso es algo con lo que todo el día parece una abuela que nos resuena en el oído, ¿verdad? En Twitter, por ejemplo, así como desde la configuración de Twitter se pueden configurar. Primero, poner el perfil público-privado, modificar el nombre de usuario, la contraseña, el teléfono, el email, cambiar la configuración de privacidad de imágenes, ¿verdad? Administrar contactos, bloquear o silenciar, permitir que se encuentren por la dirección de email, activar o desactivar información de ubicación, que es muy importante, elegir quién queremos si queremos recibir nosotros, ¿verdad? Los anuncios personalizados, ¿verdad? Decidir también si queremos que Twitter sepa desde qué dispositivo nosotros estamos accediendo, aceptar o no si queremos que Twitter comparte información con sus socios. Desde Instagram, que estuvimos viendo todas estas redes utilizadas, los social media, ¿verdad? Instagram recaba información, pero tiene triple objetivo. Primero, conocer el comportamiento de usuario. Segundo, saber el uso que se hacen de los dispositivos. Y tercero, compartir esa información con los socios comerciales. Entonces, para configurar la privacidad en Instagram, hay que entrar a la aplicación y hacerle clic en la sección configuración, y desde ahí nosotros podemos modificar los aspectos como poner el perfil en público o en privado, configurar la privacidad de las historias, ¿verdad? Los stories, eliminar fotos o decidir quién puede ver, bloquear o desbloquear, habilitar o deshabilitar comentarios, porque también cada comentario, ¿verdad? A veces alguien se desubica y le queremos borrar, ¿verdad? Pues desactivar, hay también una opción que es restringir, vi la vez pasada que está, ¿verdad? Entonces, vamos a ver también en Google nuestra privacidad digital, ¿verdad? Hay tres maneras diferentes, Fernando,
de configurar la privacidad en Google. Lo que podemos hacer a través del panel de control de la sección Mi actividad o desde el apartado de información personal y privacidad. Con esto vos tenés que entrar y jugar para practicar, Fer, ¿verdad? Así únicamente se aprenden estos pasos. Entonces está la opción de la posibilidad de controlar los datos que el resto de usuarios puede ver, elegir el tipo de información que Google guarda sobre la actividad, configurar de preferencia para visualización de anuncios y decidir si queremos que Google utilice nuestro nombre o imagen, ¿verdad? Mucha gente se pregunta si existe la posibilidad, ¿verdad?, de que se pueda realmente eliminar la información de Google, ¿verdad? Y la respuesta es sí, de hecho es una posibilidad asistida por el derecho al olvido. Para eso, entonces, ¿qué se tiene que hacer? Enviar a Google una solicitud. Entonces, tenemos ese derecho también. En YouTube, aquí, una de las plataformas más conocidas de Google que hoy en día se utiliza es el YouTube. Hay un servicio en el que millones de usuarios publican y comparten su video, ¿verdad? Entonces, entrando en el apartado de configuración, Fer, nosotros ahí podemos configurar, gestionar la información relacionada a la cuenta, la privacidad del contenido, los seguidores, los anuncios, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, los docentes, a veces de repente te dice, alza todo tu video en no listado, no, ahora alza en privado, no, ahora alza en público. Y nos fuimos manejando estas alternativas y en la medida que se corría riesgo de privacidad, no, íbamos cambiando, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer un análisis para detectar las brechas de seguridad. Desde la configuración de YouTube se puede modificar, por ejemplo, las notificaciones, las suscripciones al canal, a otros canales, el historial y la privacidad, ¿verdad? Historial de navegación en plataforma, los videos que se añaden, los favoritos, la lista de reproducción. Tenemos los videos, decidir si queremos que sean públicos, privados, lo que te estaba comentando, ¿verdad? Con lo que nosotros tropezamos con muchísimos problemas. Aquí tenemos 10 consejos para cuidar nuestra privacidad en Internet, Fer. A ver, compartí un poco. No te escucho, Gina, está otra vez mudo. Discúlpame, profe, no te entendí. Los 10 consejos para proteger la privacidad en Internet. Ya, te damos 10 trucos para proteger tu privacidad digital. Sigue estos consejos para mantener tus datos personales seguros y protegidos. Lee las condiciones antes de ceder cualquier tipo de información en Internet o darte de alta en un servicio. No compartas información personal en webs o redes sociales, nombre real, DNI, dirección, ni fotos que te puedan comprometer de alguna manera. En estas redes sociales acepta solicitudes de amistad solo de las personas que conozcas o perfiles de confianza. No te registres en servicios mediante tu perfil de redes sociales, ya que dicho servicio podría acceder a la información de tus redes. Hazlo mejor mediante dirección de correo electrónico. Muy bien. Vamos a continuar. Ahí. Configura tu privacidad de tu perfil en las plataformas o servicios en los que te hayas registrado. Utiliza sistemas de cifrado seguro de contraseñas como LastPass. Elimina de forma periódica tu historial de navegación o configura el navegador para que no almacene esta información. Evita conectarte a Internet a través de redes Wi-Fi públicas no seguras, hoteles, locutorios, aeropuertos. Recuerda cerrar sesión siempre, sobre todo cuando entres en tu cuenta desde un dispositivo al que otros podrían tener acceso. Desconecta el GPS de tu teléfono móvil cuando no lo estés usando, ya que evitarás que se sepa dónde estás a cada momento. Muy bien, entonces estos son consejos, parecen tediosos, pero realmente a la hora del problema saltan, ¿verdad?
Así que hay que tener en cuenta. Un ratito. Voy a compartir otro. Bueno, en cuanto a seguridad informática, ¿verdad? Tenemos nosotros el malware, ¿verdad? Aquí tenemos virus, troyanos, gusanos, keylogger, todo esto aparece muchas veces cuando descargamos archivos, ¿verdad? ¿Qué son los virus? Una secuencia de códigos que se inserta, ¿verdad? En un fichero ejecutable denominado huésped, de forma que cuando el archivo se ejecuta, el virus también lo hace y se inserta a sí mismo en otros programas, ¿verdad? Acá están los troyanos, son instrucciones realmente escondidas dentro de programas, de forma que este parezca realizar las tareas de un usuario que un usuario espera, pero realmente ejecuta funciones ocultas sin el conocimiento del usuario. Los gusanos es un programa capaz de ejecutarse, ¿verdad? Y propagarse por sí mismo a través de redes. En ocasiones porta virus o aprovecha bugs, ¿verdad? De los sistemas a los que se conecta, pero ¿para qué? Para dañar, ¿verdad? Los keyloggers son un tipo de software que se encarga de registrar las pulsaciones que se realizan en el teclado y posteriormente las memoriza en un fichero y las envía a través de Internet, ¿verdad? Luego, un ratito, acá tenemos esto. Ya está totalmente. Porque tenemos que preocuparnos nosotros de la seguridad en la web. Las empresas, las instituciones y los gobiernos utilizan cada vez más la www, ¿verdad? Entonces, sus servidores son repositorios de datos. Su acceso es codiciado por quienes, por los hackers, ¿verdad? Entonces, es mucho más costosa la recuperación en emergencia que la implantación de medidas de prevención. Eso es lo que hay que entender, Fernando. Hay que resguardarse, hay que contratar antivirus, hay que hacer mantenimiento, hay que hacer backups, ¿verdad? Porque a veces uno cree que no nos va a pasar, pero cuanto menos lo esperas, te ocurre, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Perdemos nosotros toda la información que tenemos ahí, nuestro trabajo, ¿verdad? ¿A qué se le llama la seguridad informática? Al conjunto de procedimientos, de estrategias y de herramientas que permiten garantizar la integridad, la disponibilidad, la confidencialidad de la información. ¿Qué es la integridad? Hablamos de cambios que no son autorizados, fraudes, decisiones erróneas, paso a otros ataques. La disponibilidad habla acá de una continuidad operativa, la pérdida de la productividad, ¿verdad? La confidencialidad, aquí ya hablamos de problemas legales, de la protección de datos. Bueno, una vez de que nosotros tengamos una infección, hay un sistema offline fuera de línea que tenemos que tener un plan B, tenemos que tener alguien que nos pueda dar ese soporte, tenemos que considerar el trabajo, el tiempo de recuperación de la persona y por sobre todo considerar, Fer, de que nuestros datos se pueden perder toditos, ¿verdad? Tenemos métodos de infección, pueden ser por acceso físico o pueden ser por acceso remoto, ¿verdad? Las medidas preventivas son el antivirus, el firewall, que es el muro de fuego, control de acceso físico o remoto y las copias de seguridad, los famosos backups, ¿verdad? Esto tenemos que nosotros tener en consideración cuando hablamos de seguridad y de privacidad, ¿verdad? Sobre todo seguridad informática. Otro punto, acá quería hablar contigo, es la parte de ciberdelito, ¿verdad? Una cosa pues va totalmente de la mano de la otra. Posible, ¿no? Bueno, la computadora se ha convertido en una herramienta indispensable, ¿verdad? Pero asimismo echa la ley, echa la trampa, ¿verdad? Entonces también es sorprendente la rapidez con lo que hay gente malintencionada, ¿verdad? Que busca destruir lo que nosotros tenemos allá adentro. Eso se lo denomina
el delito informático, ¿verdad? Cualquier conducta criminógena o criminal que en su realización que hace uso de la tecnología electrónica como un método, como un medio o como un fin. Entonces, el delito informático son actos manifestados mediante el uso indebido de las tecnologías. Esto hay que saber que es punitivo, se nos puede, hay una condena, se puede ir preso, hay sanciones, ¿verdad? Entonces, estas conductas constituyen el único medio de comisión posible para lograr un efecto dañoso que muchas veces vulnera los bienes jurídicos, ¿verdad? Un delito informático o se le denomina también ciberdelincuencia. Yo te voy a pasar después un video que nos dio el encargado de ciberdelito acá en Paraguay. Un espectáculo, dio una charla. No sé si vos entraste en la facultad. Hoy, No, el año pasado ya fue, pero fue un espectáculo, realmente se aprende muchísimo, porque si vos no estás en el día a día o alguna vez no te pasó ni idea, no tenés todo lo que hay, ¿verdad? Pero para abrir nuestro ojo, nuestro oído, nuestra nariz, todo esto te abre el oficial, comisario, lo parece que era. Voy a buscar el link y te voy a pasar para que cuando puedas escuches, ¿verdad? ok. La criminalidad informática entonces tiene un alcance mayor, puede incluir delitos tradicionales como el fraude, el robo, el chantaje, ¿verdad? Podemos hablar de la falsificación, malversaciones. En otra unidad vamos a ver detenidamente estos puntos, ¿verdad? Actualmente tenemos leyes que tienen por objeto la protección integral de los sistemas que utilicen tecnología de información, así como la prevención y sanción de los delitos cometidos, ¿verdad? En generalidades, la criminalidad informática que incluye una amplia variedad de categorías de crímenes, ¿verdad? Y están divididos en dos grupos. Primero, hay crímenes que tienen como objetivo redes de computadora, por ejemplo, la instalación de códigos gusanos, archivos maliciosos, spam, ataques masivos a servidores de Internet y así generan virus. Y otros que son crímenes realizados por medio de ordenadores y de Internet, ¿verdad? El espionaje, el fraude, el robo, la pornografía infantil, la pedofilia, ¿verdad? Entonces, un ejemplo común es cuando una persona comienza a robar información de website a causa de daños y causa daños a las redes, ¿verdad? Estas actividades son absolutamente virtuales, la información se encuentra en forma digital y el daño, aunque en real no tiene consecuencias físicas, ¿verdad? Pero le causa daño a los ordenadores. Entonces, los sistemas judiciales de propiedad intangible no puede ser robada y el daño debe ser visible. Un ordenador puede ser una fuente de prueba, ¿verdad? Aunque el ordenador no haya sido directamente utilizado, es un artefacto que guarda los registros, los IP, ¿verdad? Entonces, eso ha hecho que los datos sean codificados de un ordenador, de un servidor, y tienen valor absoluto de prueba ante cualquier corte del mundo. Hay que saber eso. Los diferentes países suelen tener policía especializada en la investigación de estos delitos complejos, ¿verdad? Cometidos en Internet y en un gran porcentaje de casos que pasa, excede la frontera de un único país, ¿verdad? Ya totalmente globalizado, ¿verdad? Los crímenes en específico tenemos el spam o el correo electrónico no solicitado para un propósito comercial, ¿verdad? Es ilegal en diferentes grados. El spam legal debe cumplir estrictamente con ciertos requisitos como que el usuario te permita que vos puedas utilizar su lista de correo electrónico, ¿verdad? Entonces el spam se envía a través de correo electrónico. Este es para aplicaciones de mensajería instantánea, ¿verdad? WhatsApp. Y luego tenemos el spam de SMS que se envían los mensajes, ¿verdad? Dios mío, claro, por ejemplo, para mencionar uno de ellos, ¿verdad? Luego tenemos el fraude, ¿verdad? Un fraude es alterar, destruir, suprimir o robar datos, un evento que puede ser difícil o de detectar, reescribir códigos con propósitos fraudulentos y otras formas de fraude informático incluye utilización de sistemas de computadora como para robar bancos, realizar extorsiones, sobre todo robar información clasificada.
El contenido obsceno u ofensivo, ¿verdad? Hay un contenido, un website que puede ser obsceno u ofensivo por una gran gama de razones. Entonces, en ciertos casos, ese contenido puede ser ilegal, ¿verdad? No existe una normativa legal universal, pero sí hay una regulación judicial que varía de país en país. Luego tenemos el hostigamiento o el acoso que se dirige de manera específica a un individuo, a un grupo, con comentarios ofensivos, insultantes, y este acto también se le conoce como bullying digital, ¿verdad? Atenta contra los derechos humanos y la libertad de expresión. El tráfico de droga, ¿verdad? El narcotráfico se vio beneficiado por los avances de Internet porque a través de él promocionan y venden drogas ilegales a través de email codificados y otros instrumentos tecnológicos. El terrorismo virtual, desde 2001, el terrorismo virtual se convirtió en los novedosos delitos de los criminales informáticos y atacan masivamente el sistema de ordenadores de empresas, ¿verdad? Muy bien, tenemos leyes tenemos leyes, por ejemplo, contra los delitos informáticos, la libertad de expresión de riesgo, borrar archivo de otra persona, el hacking ético puede ser un delito, la utilización de una base de datos sin permiso, discriminación en Internet, acosar por Internet, acceso ilícito, atentado a la integridad del sistema informático, intercepción de datos informáticos o suplantación de libertad, ¿verdad? Hay disposiciones complementarias que puede ser una codificación de pornografía infantil, agente encubierto de delitos informáticos, hay una coordinación interinstitucional generalmente de policía, en este caso de Perú, pero con nuestro ministerio público que hemos visto ahora cómo han actuado, por ejemplo, en el caso de estas nenas, ¿verdad? Hay una cooperación operativa, hay capacitación, medidas de seguridad, las buenas prácticas, convenios multilaterales, terminología y regulación, sobre todo, Fer, imposición de multas, ¿verdad? Bueno, hay una prostitución cibernética, hay lugares virtuales dedicados a la prostitución que ofrecen sexo y venden sexo, ¿verdad? Burdeles virtuales funcionan legalmente, las prostitutas se anuncian online sin miedo de procesamiento. La prostitución en línea entonces demuestra ser un negocio altamente beneficioso, ¿verdad? La diferencia entre las prostitutas de lujo de las de comunes se extiende en el ciberespacio, tienen pequeños anuncios clasificados y ofertan en la web sofisticada, ¿verdad? Muy bien, entonces, recomendaciones. Primero, actualizar regularmente el sistema operativo y el software que nosotros instalamos en nuestro equipo FER. Segundo, instalar antivirus, actualizarlo con frecuencia. Estar alarmados ante los cibercrímenes y utilizar contraseña segura. Entonces, hasta aquí fue nuestra clase de hoy que quería compartir contigo. Ya te voy a habilitar todas las tareas de estas dos unidades para que vos puedas desarrollar, ¿sí? Y en la semana que viene ya vas a tener todo habilitado hasta el trabajo práctico. ¿Estamos? Sí, profe. Genial, genial. Bueno, Fer, mañana nos vemos a las 5 entonces. Quedamos así, profe. Nos Dale, vemos mañana. Fer, que tenga buenas noches. Chao, chao. Sí, sí.